Yo no puedo recibir por ningún otro medio. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a la semana pasada, la semana 2, avanzamos, terminamos lo que había quedado pendiente de la semana 1, porque la primera semana no ha habido clase por feriado, y avanzamos el ejercicio de la terminología. Ahora estamos para iniciar la guía de problemas número 2. Vamos a iniciar la guía de problemas número 2. En la guía de problemas número 2 tenemos este primer problema que dice: un fabricante de válvulas de desagüe quiere disponer de 1.900.000 dentro de 3 años para iniciar una nueva línea de productos. Si la compañía planea depositar dinero cada año a partir de hoy, la ecuación que representa con un interés del 8% anual es... Entonces, antes de resolver ese problema, vamos a hacer un ejercicio previo, ¿ya? Antes de hacer el problema número 1, vamos a hacer un ejercicio previo. ¿Qué dice este ejercicio? Que ustedes solicitan un préstamo de 1.000. Si ustedes solicitan un préstamo de 1.000, para ustedes es un ingreso al inicio de los 12 periodos que van a hacer. Entonces el gráfico sería una flecha hacia arriba, y como es un valor único, sería un valor P, un valor presente, igual a 1.000. El compromiso para pagar este préstamo es pagando 50 al final de cada uno de los 12 periodos. Y al final del periodo 12 van a pagar una cantidad adicional para poder cancelar la deuda, ¿no? Porque los pagos de 50 al final de cada uno de los 12 periodos no llegan a cubrir el préstamo de 1.000. Entonces tienen que hacer un pago final de una cantidad que se desconoce para que la deuda quede cancelada. La tasa de interés es del 10% anual. Acá viene la primera aclaración con respecto a la terminología. Cuando nos digan la tasa de interés es del 10%, si nos dicen la tasa de interés es del 10%, nos están diciendo la tasa de interés es 10% anual, capitalización anual vencida. Entonces la palabra anual lo he puesto en corchete porque cuando es anual es opcional decirlo o no decirlo. Cuando la tasa de interés anual, entonces la capitalización también es opcional. Si fuera 10% mensual, capitalización mensual, también la parte de capitalización sería opcional, pero la parte del mes sí sería obligatorio porque no es anual, ¿no? Y la tasa de interés es vencida. Todo lo que hemos venido resolviendo la semana pasada es con tasa de interés vencida. En la vida real, la tasa de interés puede ser vencida o puede ser anticipada. ¡Ojo! Estoy hablando de la tasa de interés. Eso no tiene nada que hacer con las funciones financieras de Excel. Las funciones financieras de Excel están siempre con tasa de interés vencida, y las fórmulas que han sido deducidas en la clase también están con tasa de interés vencida. El tipo en las funciones Excel no es para la tasa de interés, sino es para el pago. Si el pago está vencido o si el pago está anticipado, que no es para la tasa de interés. Poner tipo 0, tipo 1, no es para la tasa de interés, es para el pago, por si acaso. Entonces los problemas pueden tener tasa de interés vencida o tasa de interés anticipada y pueden tener pago anticipado
el pago vencido. Ya veremos posteriormente qué hacer cuando hay vencido. Entonces, cuando sea anual, periodo de capitalización coincide con el acá, es opcional ponerlo, y lo vencido también es opcional. Cuando sea adelantado, hay que ponerlo obligatoriamente porque uno no va a ser mago para adivinar, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado con la nomenclatura. Si nos dijeran 10% anual, como ese, sería 10% anual, capitalización anual vencida, ¿no? No ponemos capitalización anual ni vencida en este caso porque sería opcional, ¿no? Y se nos dice 10% anual capitalización anual, significaría 10% anual capitalización anual vencida, ¿no? Entonces hay diferentes formas de que nos puedan indicar la tasa de interés, y si seguimos una convención, podemos ajustarnos, podemos darnos cuenta y no podemos interpretarlo de una manera diferente, con lo cual el problema que estaríamos resolviendo estaría equivocado, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a continuar con este problema. Y vamos a hablar de otro concepto ahora. Cuando uno va a resolver un problema, se puede considerar varios puntos de referencia o llamados puntos focales, con lo cual nos darían planteamientos diferentes, pero nos llevarían a la misma solución. Por ejemplo, en este caso, podríamos tomar como referencia el punto 0, o podríamos tomar como referencia el punto 12, básicamente. Si a ustedes se les ocurre tomar el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, etcétera, lo podrían hacer, pero se va a complicar todo, se va a complicar. En cambio, si toman el punto 0 o el punto 12, vamos a hacerlo de las dos maneras. Bueno, a alguno le podrá parecer una mejor, a otro le podrá parecer la otra mejor. Bueno, no hay una obligación de considerar 0 ni de considerar 12, cada uno es libre de considerar uno de ellos. La práctica te va a enseñar, a lo mejor, a darte cuenta cuál es el mejor punto focal. Pero yo no conozco ninguna regla para dártela, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer una solución considerando el punto 0 como referencia. Observen que yo no puedo igualar 1000, yo no lo puedo igualar a estos 50 más el valor F. Uno puede igualar ingresos y egresos equivalentes en un punto. Los ingresos pueden ser iguales a los egresos en un punto. Si yo sumo 1000 y lo igualo a 50, 50, 50, es como que estuviera sumando papa con camotes y yuca. Para que todo sea papa, o todo sea camote, o todo sea yuca, tiene que ser en un mismo punto. Entonces, si voy a tomar como punto base o de referencia o punto focal 0, todos estos valores de 50 los tengo que llevar a 0. Y este valor de F, que está en 12, lo tengo que llevar a 0. Y en consecuencia, voy a poder plantear lo siguiente. El ingreso de 1000 es igual a 50 multiplicado a IARP dado A al 10%, 12, más el valor de F traído al presente, multiplicándolo por IARP dado F, 10%, 12. Solamente los valores, cada uno de los 50, al multiplicarlo por este factor, he hallado su equivalente en 0. Al valor de F, multiplicado por este factor, he hallado su equivalente en 0. 1000 está en 0, como esto es 0 y estos son equivalentes en 0, ahí sí puedo igualar. Ahí sí puedo igualar. ¿Ok? Entonces solamente se puede igualar en un punto base de referencia. Bueno, de ahí despejan el valor despejan la incógnita F y pueden hallar la incógnita. Ahora, si consideran el punto 12, como el punto de referencia o punto focal, como quieran llamarlo, ¿cómo vamos a plantear?
El 1000 lo vamos a llevar a 12. Y eso va a ser igual en 12 a los 50 llevados a 12. Y le vamos a sumar F, ¿no? Entonces, 1000 llevado a 12 hay que multiplicarlo por el factor. 50, la serie uniforme 50 para llevarlo a 12, hay que multiplicarlo por ese factor. Y el F ya está en 12, simplemente lo sumamos. Ahora despejamos F y podemos obtener la solución. Ya sea por el primer planteamiento o por el segundo planteamiento, vamos a obtener el mismo valor de F. Se pueden plantear de manera diferente para obtener la respuesta correcta. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, vayamos al problema número 2. Vayamos al problema número... Ah, perdón, disculpen, todavía no he hecho el 1, ¿sí? Y el 1 lo he leído, pero todavía no lo hemos resuelto, ¿sí? Pero ahora sí vamos a resolver el problema número 1. En el capítulo de Tarkin es el problema 3.53, ¿no? 3.53. No me acuerdo en qué edición. Bueno, nos dicen que después de 3 años queremos tener 1.900.000, ¿no? Y entonces nos dice cuánto debemos depositar a partir de hoy en cada uno de los años. A partir de hoy en cada uno de los años. Alguien me dirá, profesor, ¿y por qué es 3? Porque miren lo que han dicho, en cada uno de los años. Entonces, esto es por el primer año, esto es por el segundo año y esto es por el tercer año. Pero encima me han dicho que quieren a partir de hoy, entonces una cantidad más. Pero alguien me dirá, profesor, pero si pongo esto a partir de hoy, esto es del primer año, esto es del segundo y esto es del tercero. No. ¿Por qué? No se olviden que los pagos siguen la convención de fin de periodo. Para cada uno de los 3 años, quiere decir que tiene que ser una cantidad al final del primer periodo, al final del segundo periodo y al final del tercer periodo. Porque en el curso seguimos la convención de fin de periodo. Pero además me dicen que queremos empezar hoy. Como queremos empezar hoy, quiere decir que estamos teniendo un depósito más acá, ¿no? Entonces, este sería el diagrama de flujo del problema. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Como queremos despejar A, entonces ya sabemos, acuérdense lo que hemos dicho, ¿no? El famoso 2 más 2, ¿no? El famoso 2 más 2. Conozco el número de periodos, conozco la tasa de interés, conozco F y queda una incógnita que es A. Entonces, cuando A es incógnita y conozco F, yo digo A es igual, voy a ponerlo mejor por acá. Yo digo, como quiero hallar A y conozco F, A es igual al valor de F multiplicado por el factor hallar A, conocido F, que es 1.900.000, la tasa de interés que es 8, coma, acá viene el problema, coma, N, ¿cuántos periodos son? El error que cometemos es que como acá dice 3, le ponemos 3, y eso es un error. Porque para que se cumpla, acá tenemos que tomar como punto base. Y esto es lo que hemos dicho que corresponde a la relación AF. Y entonces acá, ¿qué tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para la fórmula que se ha deducido, el primer A está vencido. Y si tenemos un A anticipado, entonces
realmente el valor para que salga, para poder a este valor futuro repartirlo en 4 series uniformes, tenemos que considerar 4, ¿sí? Siempre cuando hay series uniformes, si tenemos 4 series uniformes, el periodo es 4, el periodo no es 3, ¿sí? Porque así es la fórmula, ¿no? Así ha sido deducida la fórmula. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Sí, te ¿podría escucho. volver a explicar eso del periodo, por favor? Perdón, ¿qué quieres que te explique? La parte de los periodos. Ok. En tu clase de teoría, tienen que haberte enseñado eso, y la semana anterior, cuando te mostré las fórmulas, ¿qué mostré? Un gráfico que es así, ¿no? Uno, 2, n-1 y n. Y cuando es así, podemos hallar un valor f, ¿sí? Y dijimos, ¿qué cosa? Que a es igual a f multiplicado, hallar a, dado f, a una tasa de interés efectiva, coma, n periodos. La fórmula que se te han dado para este factor, que es la misma fórmula como está deducida en Excel, es cuando se cumple esto. Es cuando se cumple esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si tú quieres aplicar esta fórmula considerándolo así, estarías cometiendo un error. Porque aplicar la fórmula con 3, no estarías considerando esto, ¿sí? No estarías considerando esto. Entonces, si en este problema acá tengo un A, entonces, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerarlo así, ¿no? Tengo que considerarlo así. Y en ese caso, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale N? 1, 2, 3, 4. ¿Con eso he contestado tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Vamos al problema número 2, entonces. Ahora sí, vamos al problema número 2. El valor presente en el año 0 de un arrendamiento que requiere un pago de 9.000 ahora y cantidades que aumentan 5% cada año hasta el 10º, con un interés del 8% anual, es... Bien, entonces, ¿qué nos dicen? Que al comienzo tengo 9.000, que va a crecer en 5%, y después va a crecer en 5%, en 5%, lo que quiere decir que va a crecer de esa manera, si lo hacemos gráficamente. A esto es lo que se llama gradiente geométrica. Gradiente geométrica. Entonces, cuando se considera una gradiente geométrica, por si acaso, ojo, lo que voy a decir, cuando se considera una gradiente geométrica, se considera todo, desde el valor inicial hasta la parte de que crece. La parte constante más la parte que crece. La fórmula se deduce todo, pero voy a borrar acá.
Cuando consideramos esto, obviamente que está considerando desde el punto cero, considera así. El valor presente de esa gradiente sale en cero. Así como acabo de decir hace un momento, que si tenemos, para el concepto de A, ha sido deducido así, ¿no? Y el valor P está en cero, comenzando el primer A al final, acá también comienza la gradiente inicial un periodo después. El valor presente está en cero y el valor futuro está en 10. Así ha sido deducida la fórmula. ¿Ok? Así ha sido deducida la fórmula. Por esa razón, es que este valor inicial de 9000, no lo considero como parte de la gradiente geométrica, porque estaría faltando al concepto de cómo ha sido deducida la fórmula. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Es cierto que otra forma de resolverlo hubiera sido, como acá es 9000 y crece en 5%, otra forma de resolverlo hubiera sido considerando los 9000 como parte de la gradiente, ¿no? Pero si eso hubiera sido así, entonces el valor P que calculo estaría acá, en -1, y después lo tendría que llevar a 0, ¿cierto? Entonces, eso sería otra forma de resolverlo. Si lo desean, lo pueden hacer así. Pero en este caso, he decidido separarlo para no trabajar con un periodo ficticio, ¿no? Pero si quiero, lo puedo hacer así, no hay ningún problema. Pero si no quiero trabajar con un periodo ficticio, esto queda solo y la gradiente comienza siempre desde un periodo después. El valor P que voy a obtener va a estar en 0. Entonces, lo que quiero hallar en 0 es el valor de 9000 más el valor presente equivalente de la gradiente. Eso es lo que quiero hallar. ¿Ok? Ok, entonces, voy a hallar este valor presente que empieza acá, los 9000 más este valor presente de la gradiente. La gradiente geométrica es con G minúscula. Vamos a ver posteriormente que existe gradiente aritmética y eso es con una G mayúscula. Entonces, es el valor presente de esta gradiente es esta cantidad que voy a hallar, a la cual le voy a sumar los 9000 para la respuesta del problema, ¿sí? Repito una vez más, cuando es gradiente geométrica, se considera desde el valor inicial, también está incluida en la fórmula. Está incluida en la fórmula. Vamos a ver después que en gradiente aritmética no es así. Entonces, en gradiente geométrica está considerado todo. Todo. ¿Ok? Está considerado todo. En otras palabras, mejor para que no se confundan, esto es todo una sola cosa, ¿no? No está dividido. Bien, entonces, vamos a plantear la solución. El valor P que quiero hallar son los 9000 más el valor PG, ¿no? Los 9000 más el valor PG. ¿Cómo se calcula la fórmula del valor PG? Se considera el valor inicial, este valor inicial de acá, que es 9450, ¿no? Multiplicado, hallar P, ¿conocido quién? Conocido el valor inicial y conocida la gradiente. Conocido el valor inicial y conocida la gradiente, conocida la tasa de interés y conocido el número de periodos.
Esa famosa fórmula 2 más 2, obviamente que no se cumple en el caso de gradiente geométrica. En el caso de gradiente geométrica, es como que el A y el G es 2 en 1, ¿sí? Bien. En Excel no existe función financiera de gradiente geométrica. No existe. En consecuencia, si quiero hallar el valor, tengo que aplicar la fórmula. Y la fórmula de la gradiente geométrica, para hallar el valor presente de la gradiente geométrica, es el valor inicial multiplicado por ese factor, que viene a ser 1 menos 1 más el valor de la gradiente, dividido entre 1 más la tasa de interés. Eso elevado a la 10, a los 10 periodos, y todo eso dividido entre 1 más el valor de la gradiente. Esa es la fórmula. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Bien. Pasemos al problema número 3. Para el diagrama que se ilustra los valores respectivos de n para la ecuación, es decir, qué valor de n debe ir acá y qué valor de n debe ir acá, ¿no? Acá mejor para que quede más claro, debería ser un n1 y un n2, ¿no? Bueno, pero entonces, para ese problema, ¿qué nos dice? Si quiero calcular un valor P en 0, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Bien. Acá tengo una gradiente, acá tengo dos. La segunda gradiente quiere decir que todas las gradientes se deben pensar en el periodo 1,7, ¿sí? En el periodo 1,7, que significa para el año 2, al final del año 2, al final del año 3, al final del año 4. Esto se explicó en el ejercicio de terminología que vimos la semana pasada, ¿sí? Ahora bien, si quiero calcular un valor futuro, el valor futuro estaría en 7, y si quiero calcular un valor presente, estaría en 1, ¿sí? Estaría en 1. Entonces, vamos a calcular un valor presente acá, pero para dar la respuesta, después a este valor presente lo tengo que llevar a 0, ¿sí? Entonces, este primer valor presente, ¿cómo lo vamos a calcular? Multiplicando la serie de 100, multiplicado por hallar P dado A, para 6 periodos. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. A la serie uniforme de 100, lo multiplicamos hallar P dado A, 10 por 100,6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre tiene que coincidir, ¿no? 1 acá, 2 acá, 3, 4, 5 y 6. No porque dice 7 voy a poner 7, ¿no? 6. Con eso, esto que he hecho acá, hemos calculado un valor presente en el punto 1. Y ese valor presente en el punto 1 es un valor futuro con respecto a 0. En consecuencia, lo voy a llevar, este valor futuro lo voy a llevar al presente, un periodo. Lo multiplico por el factor hallar P dado F, 10 por 100,1. Entonces la respuesta al problema serían 6 y 1 son los valores n, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos al problema 4. La empresa Summing Metal planea expandir sus operaciones de manufactura en Wichita, Kansas, dentro de 5 años. Con un costo de 10,000, si pretende depositar dinero en una cuenta cada año durante 4 años, a partir del segundo, el primer depósito ocurrirá en el año 2. En el año 2.
Miren que cuando me dicen en el año 2, por defecto, me están diciendo al final del año 2, porque la convención que se utiliza en el curso es la convención de fin de año. Entonces, en el año 2 significa al final del año 2. Bien, entonces, vamos a la solución y tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Lo más sencillo, lo más directo, es considerar este valor f, para hallar la SA, ¿no? Pero ¿qué debemos considerar? Esta parte nada más, ¿sí? Porque así ha sido deducida la fórmula. Si acá sucede el primer A, es porque debemos considerar el valor P va a salir en 1 y el valor F va a salir en este punto de acá. Entonces tenemos dos posibilidades. Primero, calcular el valor presente del 10.000, y de ahí calcular el A. Si tomamos como punto de referencia 1. Pero si tomamos este punto de acá, el 5, más fácil. De frente, los 10.000 los convertimos en A, ¿no? De frente, ¿no? Entonces, mejor tomo el punto 5, ¿no? Y entonces, los 10.000 los convierto en A, multiplicando allá A dado F al 9%, coma 4. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Vamos al problema número 5. La cantidad de dinero que una persona debe depositar dentro de 3 años, o también traduzcanlo si quieren, después de 3 años, a fin de retirar 10.000 por año durante 10 años, a partir del año 15. Si me dicen a partir del año 15, por la convención de fin de año, me están diciendo al final del año 15. Y según la convención nuestra, sería el punto 15, ¿no? Según la convención nuestra de comenzar con 0, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente la convención de fin de año, que es la convención del curso, ¿no? Entonces, después de 3 años, quiero hacer un depósito, de tal manera que a partir del final del año 15 pueda hacer 10 retiros de 10.000 cada uno. Muchas veces, acá decimos, ya 15, como quiero hacer 10 retiros, 15 más 10, 25. Falso. Más vale perder un minuto en la vida que la práctica en un minuto. Es decir, cuenten, pues, ¿no? Que acá tengo el primero, acá está el segundo, acá está el tercero, acá el cuarto, acá el quinto, acá el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿no? Y no digan, ya, 15 más 10, 25, porque ya malograron todo, ¿no? Bien, entonces, acá también, puedes coger como punto de referencia el punto 24, o si quiero tomo como punto de referencia el punto 14. En este caso no recuerdo cuál es el punto que he considerado. He considerado como punto de referencia el punto 24. Quiere decir que primero voy a llevar toda esta serie uniforme al punto 24 y después del punto 24 lo voy a traer al punto 3, ¿no? Entonces, para calcular este punto 24, ¿qué debo considerar? Debo considerar esto, ¿no? Debo considerar. ¿Sí? Observen un detalle, que todos estos problemas
nos están dando la tasa de interés efectiva ya directamente, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo nosotros es utilizarla, pero no siempre es así. Ya en la clase de la semana pasada, en el problema número 9, vimos un caso, ¿no? 18% anual, capitalización mensual. Entonces, en ese caso, tuvimos que dividir entre 12 y con 1.5 era la tasa de interés que utilizábamos, ¿sí? Entonces, no siempre nos dan la tasa de interés efectiva de manera directa. Bien, entonces, como veo esto de acá, puedo calcular el F y después lo multiplico por un factor para llevarlo a 3, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Observen que primero voy a calcular el valor futuro. Entonces, la serie uniforme de 10.000 multiplico por el factor hallar F dado A al 10%, 10, ¿no? Ese es un valor futuro en 24. Y ahora este valor, para llevarlo a 3, tengo que multiplicarlo. Hallar P dado F, 10%, 21. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? 21, profe. Muy bien, gracias. Sigamos con el problema. Ahorita hicimos el problema 5, ¿no? Ahora vamos con el problema 6. Cindy quiere depositar dinero durante 4 años consecutivos, comenzando dentro de 3 años, para retirar 50.000 dentro de 12 años. Suponga que la tasa de interés es del 8% anual. Entonces, vamos a hacer el problema número 6. Dentro de 3 años, quiere comenzar a ahorrar durante 4 periodos Cindy para poder retirar una cantidad después de 12 años, ¿sí? En el año 12. Entonces, en el año 12 quiere retirar 50 también, ¿no? Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Podríamos hacer una de las formas, es un valor de 50.000, traerlo al presente en 6, ¿no? Y una vez que está acá en el presente en 6, una vez que está acá en el presente en 6, ya podemos convertirlo en una serie uniforme para este periodo 2, 2, 6, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es traer estos 50.000 al punto 6. Entonces, 50.000 lo multiplico, hallar P, quiero hallar este P, conocido el F que es 50.000, a una tasa de interés del 8%, 6 periodos, ¿sí? De 6 a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 y a 12. Son 6 periodos. Si es necesario, cuenten para que no se equivoquen. El error clásico, y con eso ya malogran todo, es que le ponen uno más, le ponen uno menos a los dos, ¿sí? Cuenten. Bien, ahora hemos calculado un valor futuro en 6. Ahora este valor futuro en 6 con respecto a las A. Entonces ese valor futuro lo convierto en A. Para convertirlo en A, ¿qué cosa digo? Calcular A, conocido el valor de F, que es este que hemos calculado, que es este de acá, al 8%, 4. ¿Listo? Un detalle importante.
Un detalle. Ustedes pueden personalizar este valor y le pueden llamar un valor futuro en 6, ¿no? Eso lo personalizan ustedes. Ustedes le dan cualquier nombre. Pero eso no les da derecho, a poner acá F6. No. Los factores no se personalizan. Los factores nunca se corrigen, porque los factores es para leer. Quiero calcular un valor A, una serie uniforme conocido un valor futuro. Si a mí se me ocurre ponerle acá Z, y yo acá le pongo Z, yo ya no entiendo. La notación de los factores es una notación estándar. Si ustedes personalizan el valor que obtienen, eso no le da derecho a personalizar el factor. Los factores tienen que mantenerse estándar. De lo contrario, ya no se entiende. En cambio, con una notación estándar, cualquier persona que lea su planteamiento lo va a entender. Tengan mucho cuidado con esa parte. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Seguimos entonces. Vamos al problema número 7. El valor presente neto. ¿Qué significa el valor presente neto? Simplemente significa un P, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Miren, acá tengo 12.000, acá tengo menos 1.000. Entonces yo puedo calcular un valor, un P de estos 12.000, perdón, no de acá eso, no, de los 900. Un P de los 900 y puedo calcular un P de los menos 200. Pero si lo primero lo resto y me sale 700, este valor ya es un valor neto. Es un valor neto porque es la diferencia. Entonces yo puedo calcular el valor presente neto de este 700. Al final, la aplicación del concepto es una P, que yo le puedo dar un nombre especial, ¿no? Le puedo dar un nombre. Pero al final... Entonces, ustedes tienen dos posibilidades. Hacer un diagrama de flujo un poquito más complejo, poniendo todos los flujos de ingreso y todos los flujos de egreso, o para hacerlo más sencillo, ya puedo poner un diagrama de flujo de los flujos netos, es decir, ya habiendo hecho la diferencia, y me saldría un gráfico más sencillo, ¿no?, de trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bien. Tenemos primeramente en el punto 0, 12.000, tenemos 12.000 menos 1.000, ¿no? Entonces me queda una flecha hacia arriba igual a 11.000. Ya eso es un flujo neto. El flujo de ingresos, 12.000, el flujo de egresos, 1.000, el flujo neto, 11.000 positivo, ¿no? Tengo varios flujos de 700 y varios flujos de egresos de 100. La diferencia de 700 menos 100 me da 600, que sería ya un flujo neto. Y los 900 le resto los 200, tengo un flujo neto de 200. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Para hacer este cálculo, ¿qué hacemos? Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Quiero calcular un valor P. Llámale P, o si quieres tú llámale valor presente neto. Tú ponle el nombre que quieras, tú eres libre de poner lo que quieras. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Ya tengo el flujo neto, para hacerlo más sencillo, tengo ya los 11.000, tengo el flujo neto de 600, que es una serie uniforme, y lo quiero llevar al presente, lo multiplico, hallar P dado A, 8 por 100,6. Tengo esta serie, este flujo neto de 700, de esta serie uniforme, entonces lo primero que puedo hacer es calcular un valor presente acá, en 6, y de ahí lo puedo llevar
y ahí lo puedo llevar a 0, ¿no? Entonces, al 700 lo multiplican primero, por hallar P dado A, al 8%,5. Esto primero que hemos hecho, estamos calculando este valor presente en 6. Y al multiplicarlo, hallar P dado F, al 8%, lo estamos llevando a 0. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ok. No hay dudas, no hay preguntas. Vamos al problema. Antes de pasar al siguiente problema, vamos a tomar la asistencia. Voy a marcar a todos presentes y ahí voy a ir eliminando. Caballero. Presente, profesor. Cárdenas. Presente, profesor. Castro. Presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Claros. Presente, profesor. Claros. Claro, presente, profe. Bueno, parece que contestó. Dávila. Presente, profesor. Presente. Florian. Presente, profesor. Galvez. Presente, profesor. González. Guillermo. Presente. Gutiérrez. Presente, profesor, presente, profesor. ¿Perdón? Presente, profesor. Gutiérrez, presente, profesor. ¿Quién? Gutiérrez, ¿Qué profesor. alumno? ¿Perdón? Gutiérrez, profesor, Gutiérrez. Ah, ya, Gutiérrez. Sí, Ok. profesor. Aro. Presente, profesor. Novoa. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Raimundo. Presente, profesor. Rojas. Guillermo. Presente, profesor. Rojas. Ramírez. Presente, profesor. Silva. Supo. Presente. Villa. Presente, profesor. Bien, repasando. González, Lozano. González Lozano no está. Listo. Cerramos la asistencia al tema. Listo. Sigamos, continuemos con el problema número 8. El problema número 8. Para los siguientes flujos de efectivo, el valor anual equivalente en los periodos 1 a 5. Miren lo que dice acá, por si acaso, la interpretación. En los periodos 1 a 5. Entonces me piden
me piden un valor anual equivalente en los periodos 1, 2, 3, 4 y 5. En los periodos, que es diferente a decir, equivalente a decir, en el periodo 0,5, ¿sí? En el periodo 0,5 significa que va a haber una serie anual en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 4 y en el periodo 5. Eso viene a ser el periodo 0,5. ¿Ok? Es una cosa decir, en los periodos 1, 2, 3, 4 y 5, y otra cosa es decir, en el rango, ¿no? En el periodo 0,5. Cuidado con la terminología, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos 1000 en 0, 1000 en 1, 1000 en 2, 1000 en 3, 1000 en 4 y 1500 en 5. Lo que se puede hacer con el 1500 es separar 1000 para considerarlo parte de la serie uniforme y aparte nos quedamos con 500. ¿Ok? Esa es la forma correcta sobre el problema, ¿sí? A quedarme con los 1500 todos juntos. Se puede hacer, pero es un poquito más complicado, ¿no? Bien. Este problema, ¿a qué cosa equivale? Equivale, por ejemplo, a que tú vas a recibir por el pago de una deuda. Tú has prestado dinero y se han comprometido a pagarte 1000 acá, 1000 acá, 1000 acá, 1000 acá y acá 1500. Pero ¿qué sucede cuando llega el momento cero? Sucede que te dicen, mira, he tenido un problema y no voy a poder pagarte esta cantidad, no voy a poder pagar. Entonces, me comprometo a pagarte en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5 una cantidad igual. Ese es mi compromiso. Vamos a calcular esa cantidad que yo te voy a pagar por el hecho de que no puedo pagarte ahorita. Al no poderte pagar esta cantidad hoy día, vamos a refinanciar la deuda, ¿no? Vamos a hacer otro planteamiento de la deuda. Eso sería más o menos la lógica de este problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos están pidiendo? Nos están pidiendo que transformemos este flujo de dinero a un flujo equivalente. Que transformemos este flujo de dinero a un flujo equivalente. En el cual te voy a pagar una cantidad igual al final de cada uno de los 5 años. Al final de cada uno de los 5 años. Entonces, la cosa es calcular ese valor A, ¿no? En el periodo 0,5. En el periodo 0,5 significa un valor en los periodos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para hacer esto, ¿qué cosa puedo tener yo primero? Lo que puedo hacer es calcular un valor F, y una vez que tengo este valor F de este flujo, lo transformo en una serie uniforme, ¿sí? Lo transformo en una serie uniforme. Quiere decir que voy a llevar esta serie uniforme a 5 y ahí le voy a sumar estos 500. Pero ojo, si quiero llevarlo como serie uniforme, no son 5 periodos, sino son 6, ¿no? Como ya lo hemos explicado en problemas anteriores, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 acá, ¿no? Y a eso le sumamos 500
y obtenemos el valor futuro, y a ese valor futuro lo convertimos en una serie uniforme. Esos son los pasos que vamos a hacer. En consecuencia, ¿cuál sería el planteamiento? Sería el siguiente, ¿no? Sería, esta serie uniforme de 1000 la voy a multiplicar por el factor hallar f dado a al 10%, 6 periodos, como lo acabo de indicar hace un momento, y estoy obteniendo un f en 5. A ese f en 5 le sumo un f de 500 que ya está en 5. La suma de los dos valores me da un f total en 5. Y a ese f total en 5 lo tengo que transformar en una serie uniforme. Para poderlo transformar en una serie uniforme, lo tengo que multiplicar por hallar a dado f al 10%, 5. Hallar a dado f al 10%, 5. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Muy Profesor, bien. una consulta, profesor. Sí, Usted escucho. al inicio separó los 1500 para trabajar con una serie uniforme, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿También se podría trabajar con manteniendo los 1500? sí, si deseas. Mira, vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, tú no quieres separar estos 1500 o no te das cuenta, ¿sí? O no te das cuenta. En consecuencia, tú acá, ¿qué cosa ves? 1000, 1000, 1000, 1000 y 1000. Y como acá ves 1500, tú dices, ah, eso no es serie uniforme, ¿no? Y entonces tú tienes una serie uniforme desde un punto ficticio hasta 6, ¿sí? Hasta 4, perdón. Eso es lo que tú tendrías, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, como Sí, tú profesor. tienes eso, lo que tú puedes hacer ahorita, lo que tú puedes hacer es calcular un valor futuro de esa serie uniforme acá en el punto 4, ¿no? Porque eso es lo que dice la teoría, ¿no? Y entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías? A 1000 lo multiplicas por hallar f dado a la tasa de interés del 10%, coma, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces ya tienes este valor f, ya tienes este valor f. Pero este valor f lo tienes que llevar a 5. Para llevarlo a 5, ¿qué haces? Para llevarlo a 5, ¿qué haces? Lo vas a multiplicar lo vas a multiplicar hallar f dado p. Porque este valor f es equivalente ahora a un p con respecto al valor 5, ¿no? Entonces, hallar f dado p, coma, 10%, coma, un periodo, ¿no? De 4 a 5, un solo periodo. Y a eso, ¿qué haces? Ahora le sumas el 500, ¿no? Ahora le sumas el 500. Y toda esta suma
sumaría los 1500, profesor, 1500, pero no se sumaría Ah, los perdón, 1500 disculpe, porque no se separó los... disculpe. Le sumas 1500, sí. Le suma los 1500, ¿sí? Entonces, los 1500. Toda esa suma, que lo voy a poner en corchete, sería el valor futuro, ¿sí? Que para convertirlo en una serie uniforme, lo multiplicas por esto de acá, ¿sí? Entonces, esta expresión que está arriba es si no divides el 1500. Esta expresión que está abajo, F5, es si divides el 1500. Obviamente que un procedimiento más, aparentemente más fácil, más sencillo, si lo hacemos por la cantidad de factores, sería el separándolo, ¿sí? ¿No? Porque acá arriba tendrías el factor FA, el factor FP, ya serían dos factores y el que multiplicas 3, acá tienes solamente un factor y el que multiplica 2. ¿No? Bueno, pero va por ahí, ¿no? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, en la medida que practiquen, en la medida que ven algunos ejemplos, se van dando cuenta, entre comillas, por algunas mañas que a veces es mejor hacer, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, esa maña de separar, ¿no? La otra maña es, a veces conviene considerar un punto ficticio, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si no hubieras considerado el punto ficticio? Esto sería un P que lo tienes que llevar solo al F, ¿no? También podrías hacerlo, ¿no? Pero obviamente mejor es considerar un punto ficticio, ¿no? Bien, dudas, preguntas. Ok. Vamos al problema número 9. Este problema número 9 es un problema de gradiente aritmética. Es un problema de gradiente aritmética. Observen que comienza en 2, crece en 100, ahora crece en 100, crece en 100, crece en 100, crece en 100, crece en 100. Eso es gradiente aritmética. Se va sumando la misma cantidad. Cuando se multiplica al anterior por un porcentaje y a ese por un porcentaje, eso es gradiente geométrica. Acá tenemos una gradiente aritmética. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al concepto de gradiente aritmética? Entonces, ¿qué dice el problema? Para los siguientes flujos de efectivo, el valor de X que hará que el valor presente en el año 0 sea igual a 5.000, con una tasa de interés del 10% anual, es el más cercano a... Entonces tenemos acá 200, acá tenemos 300, 400, 500, 600, hasta el punto 8. En el punto 9, una cantidad más X. Ahora, este flujo, ¿a qué cosa es equivalente? Es equivalente, quiero que sea equivalente un valor de X que haga que este flujo sea equivalente a 5.000 en 0, ¿sí? A 5.000 en 0. Bien. Igual que en el problema de la gradiente geométrica, he decidido, no necesariamente es mejor, pero lo he hecho así, separando estos 200 de todo el grupo. Lo he separado. ¿Ok? ¿Por qué lo he separado? Porque una vez más, si desde acá comienza a crecer, siempre el valor P está un periodo antes, ¿sí? Así como en la serie uniforme. ¿Ok? Entonces, para que sea concepto de gradiente,
estos 200 tienen que quedar afuera. ¿Ok? Si considero el 200 como parte de la gradiente, el valor P que calcularía estaría en -1. Y de ahí tendría que llevarlo a 0. Entonces, puedo optar por cualquiera de los dos caminos. He optado por el camino de no considerar un punto ficticio. En consecuencia, el 200 está solito. El 200 no puede ser parte de la gradiente, porque por concepto siempre está un valor antes de donde empieza la gradiente. Ojo, pero acá un detalle importante que les había dicho ya en la gradiente geométrica. Cuando tengo una gradiente aritmética, el valor constante es una serie uniforme. El valor constante es una serie uniforme. En consecuencia, hay que tomar la parte de la gradiente más la parte de la serie uniforme, como dos cosas separadas. Como ya les dije, en la gradiente geométrica, la fórmula está deducida para como que todo es una sola cosa, todo es una sola cosa. En la gradiente aritmética, no. Una cosa es la parte que crece, es decir, la parte del triángulo, y otra cosa es la parte constante, que es la parte del rectángulo. Acá sí se hace separado. ¿Ok? Se hace separado. Entonces, lo que tienen que tener cuidado en la gradiente aritmética es lo siguiente, miren. Si tú le quitas la serie uniforme, quiere decir que acá que es 0, y acá recién está la primera gradiente, ¿sí? Acá recién está la primera gradiente. Y acá está 0, ¿no? En la parte del triángulo. El concepto de gradiente, la fórmula de la gradiente, ha sido deducida así. Si el primer valor de gradiente comienza en 2, el valor P está 2 antes. A diferencia de la geométrica, a diferencia de la serie aritmética, que es 1 antes, ¿sí? Para la gradiente aritmética, si acá está la primera gradiente, es 2 antes. Es decir, en el punto 1 hay una gradiente, pero es 0. En el punto 2 hay una gradiente que es 100. Así ha sido deducida la fórmula. Así tienen que entenderlo. De igual forma, Excel no tiene función financiera de gradiente aritmética. Excel no tiene función financiera de gradiente geométrica. Gradiente aritmética. En ese caso, tenemos que aplicar la fórmula nada, ¿sí? Entonces, tenemos 300 que va creciendo de 100 en 100. 300, 400, 500, 600, 700, etc. Entonces, se considera un A de 300 y se considera una G de 100. ¿Ok? Una G de 100. Observen que G mayúscula es para gradiente aritmética y G minúscula para gradiente geométrica. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Bien? Observen lo siguiente. Acá ya tengo los 200. Aquí están los 200, ¿sí? Ahora acá está la serie uniforme. La serie uniforme la voy a llevar a 0. Entonces 300, que es la serie uniforme, para llevarla a 0, lo multiplico. Hallar P dado a 10% con 8. Y ahora la parte del triángulo, la parte de la gradiente, el valor de la gradiente multiplicado por el factor, hallar el valor presente, conocido la gradiente, al 10%, 8. Entonces, ya está acá considerada la parte de la serie uniforme, y acá está la parte de la gradiente, ¿no? Son fórmulas separadas. Son fórmulas separadas. En gradiente geométrica, la fórmula, por eso era hallar P dado A y G, era
todo en uno. Acá no. Acá es la serie uniforme separada y la parte de la gradiente separada. Y observen entonces que cuando aplico esta parte de acá, estoy considerando el triángulo, acá 0 y acá recién 0, el valor presente está saliendo en 0. Así ha sido deducida la fórmula. Así la tengo que aplicar. Y a eso le agrego este valor de x llevado al presente. X multiplicado ayer P dado F, 10 por 100,9, y a eso quiero que sea equivalente en 0, quiero que sea equivalente a 5.000. Lo igualo a 5. Despejan el X y obtienen el valor, la respuesta que le han solicitado, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces les voy a dar unos minutos para lo siguiente. Ahora van a considerar, acá, para este caso he considerado el punto focal acá en 0, ¿sí? Ahora ustedes hagan un planteamiento considerando en 9 el punto focal. A ver, le doy unos 5 minutos para que planteen la ecuación, ya no en 0, sino acá en 9. A trabajar, que la vida se va a acabar.
Muy bien, vamos a ver la solución. Sería de esta manera, ¿sí? Obviamente, puede llevarse a un valor futuro en 8 y de ahí recién puede llevarse a un valor futuro, pero en 8 y de ahí recién a 9. Entonces, podemos plantear de la siguiente manera, ¿no? 200, el 300 a 8, la gradiente lo llevamos a 8, lo sumamos los dos, los 200 lo multiplico por el factor a los 9. El 300 lo llevo a 8, porque no hay fórmula que me permita llevarlo de frente a 9. No hay fórmula. El 100 también lo llevo a 8, porque no hay fórmula que me permita llevarlo de frente a 9. Lo sumo los dos y ese valor que está acá lo llevo a 9, multiplicándolo por el factor, hallar f dado p al 10%, 1. A eso le sumo el x y lo igualo al equivalente de 5.000 en 0. El 5.000 en 0, 9, viene a ser 5.000 multiplicado hallar f dado p al 10%, 9. Otra posibilidad tal vez más sencilla hubiera sido a este 200 le sumo los 300 traídos a 0 y le sumo los 100 y esa suma lo llevaba a 9 y lo sumaba a g y lo igualaba, ¿no? Tal vez podía haber sido más fácil. Lo que quiero decir con esto es que hay tomando como referencia los puntos, pueden plantearlo de diferentes formas, ¿ok? Que les va a llevar a la misma solución. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profesor, en el punto cero también se puede tomar una diferencia de 5.000 menos 200. No, no puedes. Porque nadie te ha dicho que 5.000 es positivo o negativo. A ti lo que estoy diciendo es, todo esto que sea igual a 5.000. Así que no puede ser una resta. Necesariamente no puede ser porque tú no sabes con qué signo va a salir. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profesor, Porque tú no gracias. sabes si vas... Tú dices, ¿cuánto es el ingreso de X para que todo esto sea un ingreso equivalente? Entonces también es hacia arriba, ¿te das cuenta? Para que todo sea un ingreso equivalente. No se está diciendo que esto es un egreso. Si tú supieras que esto va a ser un egreso, ahí sí podrías restarlo, ¿no? Pero también es yo quiero hallar de todo, quiero este flujo hacerlo equivalente a un flujo así, ¿no? Es como decir, en lugar de que me pagues de esta forma, págame una cantidad ahora todo completo. Entonces, todo es hacia arriba, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. El 362 ya no nos vamos a detener porque es igual al primer problema, el 353, ¿sí? En el primer problema, acá dijimos 1.900.000 y dice uniforme para un punto hacia adelante, ¿no? Las cantidades son diferentes, pero el planteamiento es el mismo. Así que ya no me voy a detener en este primer problema, ¿sí? Ahora sí, vamos a este problema. Voy a preguntarle lo siguiente. La respuesta de
¿Es correcta o incorrecta? La respuesta D. ¿Correcta o incorrecta? ¿Incorrecto? Incorrecta. ¿Perdón? ¿Incorrecta me dijiste? Incorrecta, profesor. Correcta. Incorrecta. Correcta. Sí, es correcta. Mira, este valor de 100 lo consideras como un F y lo llevas al presente. Acá. Ahora le sumas este valor de 100 como un valor futuro traído al presente. Y después le sumas este valor futuro llevado al presente. Y después le sumas este valor futuro llevado al presente. Eso es lo que se ha hecho. Pero eso es correcto. Pero desde el punto de vista productivo, no es productivo. Imagínate que tú te vas a una entrevista y te preguntan cuánto es 2 por 5. Y tú comienzas a decir esto. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 10. Correcto. Pero no te contrato. ¿Por qué no te contratan? Por tu baja capacidad mental, ¿no? Ahora viene otra persona y le entrevista. ¿Cuánto es 2 por 5? Ah, 5 más 5, 10. Ah, correcto. Está mejor que el anterior, pero también tienes poca capacidad. 5, 10. Los dos primeros que el último multiplica. Entonces, si se te ha enseñado a multiplicar, tú tienes que demostrar pues que debe multiplicar y no estar sumando, ¿no? Si estás sumando, quiere decir que no has aprendido, ¿no? Acá igual. Si esto es una serie uniforme, aplica serie uniforme. Porque imagínate si no te diera 4, te diera 10, y vas a hacer esto para 10, estás haciendo un trabajo de obrero, de ocioso, y no de ingeniero, ¿sí? Entonces, si en el curso te he enseñado serie uniforme, y esos 4 forman una serie uniforme, aplica concepto de serie uniforme. Tienes que demostrar que sabes, y no que te has quedado en la primera parte nada más, ¿no? Entonces, la calificación de las preguntas está también en la mejor utilización de los factores, de demostrar productividad. Porque si no, hay muchos que no van a clases y lo único que aprenden es hallar pegado F y después para todo aplican eso. Sale la... pero es pues ocioso, ¿no? No demuestras que eres productivo y las empresas buscan a gente productiva. Conceptualmente estará correcto, ¿no? Pero aplicativamente no es lo deseable. Bien, ahora sí, la pregunta C, ¿es correcta o incorrecta? La pregunta C. La C, ¿correcta o incorrecta? Bien. Correcto, profesor. ¿Incorrecta? Correcta. Miren, ¿qué han hecho acá? Acá suman 100 y suman 100, ¿sí? Para no alterar, tengo que restar los 100, tengo que restar los 100 y tengo que restar los 100, ¿sí? Este flujo es equivalente al anterior, a lo que está solo con negros, ¿sí? Entonces, ahora, todos los ingresos de 100, toda la serie uniforme de 100, lo llevo al presente, y toda esta serie uniforme de egresos de 100, lo llevo al presente, ¿no? Entonces, ahí al 7, porque ahora son 7, le resto 100 de 3 que estoy restando, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Entonces es correcto. ¿Listo? La B, ¿correcta o incorrecta? Correcto. La B, correcta, ¿sí? ¿Qué han hecho en este caso la B? Primero estoy llevando estos valores al futuro, ¿sí?
los estoy llevando primero al futuro. 4 valores al futuro. Y una vez que tengo un valor en el futuro, lo traigo al presente, ¿no? Lo traigo al presente, ¿no? En ese caso, lo multiplico hallar P dado F, hallar P dado F, y por 100,7. Y la primera, ¿correcta o incorrecta? Incorrecto. Correcto. ¿Correcta? Falso. Incorrecta. Incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Por lo siguiente. Miren acá, lo mismo que acabo de decir. Esta es una serie uniforme. ¿Es una serie uniforme para qué periodo? Para el periodo 3, 4, ¿sí? Entonces, si puedo calcular un valor presente en 3 para 4 periodos. 1, 2, 3 y 4. Entonces me salió un valor presente en 3. Y ahora este valor presente en 3 lo llevo al presente en 0. Entonces lo tengo que multiplicar. Hallar P 3, no 4. Entonces, acá estamos viendo un marco de la teoría y acá estamos viendo el otro marco de la teoría. Relación, acá la relación P con A y acá la relación P con F. Entonces, incorrecto. Acá tiene que ser 3. ¿Dudas, preguntas? Ok. Nos quedan 8 minutos. Bien, vamos a ver esto de acá, ¿ya? 9.64, 54, 76% anual, capitalización trimestral. Capitalización trimestral. Entonces acá vemos lo siguiente. Acá dice anual y acá dice trimestral. En consecuencia son diferentes. Si son diferentes, es una tasa nominal, que le vamos a llamar con R. Ya hemos dicho que cuando son iguales, es tasa efectiva. Cuando son iguales, es tasa efectiva. Muy bien. ¿Qué puede suceder? Este trimestral se le llama periodo de capitalización. Y si el enunciado de mi problema está en años, ¿cómo va a ser este problema? Como si está en años, el periodo de pago es anual. El periodo de pago es anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Que el periodo de capitalización sea igual al periodo de pago. Eso lo vimos en el ejercicio 9 de la clase pasada. 18% anual, capitalización anual. Perdón, 18% anual, capitalización mensual. Y el enunciado del problema estaba dado en meses. Entonces, capitalización mensual y todo el flujo estaba dado en meses. Entonces, ¿qué hacíamos? Dividimos el 18% entre 12. Ahora bien, en este caso, ¿qué va a suceder? Periodo de capitalización menor al periodo de pago. Capitalización trimestral es menor al año. Entonces, periodo de capitalización es menor al periodo de pago. Y la próxima semana veremos el caso, periodo de capitalización mayor al periodo de pago, que sería en ese caso. Son los 3 casos que pueden suceder, ¿sí? Bien, siempre lo primero que tenemos que hacer es lo
siguiente. Si la capitalización anual, perdón, si la capitalización es trimestral, debemos calcular la tasa efectiva trimestral. La tasa efectiva trimestral es dividiendo, pues. Un año tiene 4 trimestres, entonces divido 9.645476, lo divido entre 4. Así como hicimos la semana pasada. A 18 lo dividimos entre 2. Pero la semana pasada, a 18 lo dividimos entre 12 y damos ahí, porque los periodos de pago también eran iguales a los periodos de capitalización. Ahora vamos a dividir, pero no nos vamos a quedar ahí, porque los periodos de capitalización son menores. Entonces vamos a hacer el primer paso. Tenemos una tasa de 9.645476 para un año. Como la capitalización es semestral, entonces un año tiene 4 trimestres. En consecuencia, si quiero la tasa efectiva trimestral, divido a 9.645476 entre 4. A esa división entre 4, ¿qué cosa me está dando? La tasa efectiva trimestral. Me está dando la tasa efectiva trimestral. Pero yo necesito una tasa efectiva anual. Yo necesito una tasa efectiva anual. ¿Ok? Entonces, necesito una tasa no para un trimestre, ni para 2 trimestres, ni para 3 trimestres, sino para 4 trimestres, ¿sí? Para 4 trimestres. En consecuencia, la fórmula que aplicamos es la siguiente. Para calcular la tasa efectiva, a 1 le sumamos la tasa trimestral, ¿no?, por cada periodo de capitalización, que ya hemos dicho que es dividiendo, ¿sí? Pero como quiero una tasa efectiva anual, entonces ya hemos dicho también acá, 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, entonces lo elevamos a la 4. Si el periodo de pago hubiera sido semestral, lo hubiéramos elevado al cuadrado, ¿sí? A eso le restamos 1 y nos sale 10%, ¿no? Ya está. Entonces, si me dan una tasa nominal, calculamos la tasa trimestral. Calculamos la tasa trimestral. Perdón, la tasa anual. Primero calculamos la tasa trimestral, que es por cada periodo de capitalización, y de ahí calculamos la tasa anual, que es por cada periodo de pago. Por cada periodo de pago. Bien, como ya se nos está ganando el tiempo, mire, observen, ¿eh? El problema número 4 nos lo dieron así, el problema número 4. Ese fue el problema número 4. Pero en el problema número 4, nos dieron directamente la tasa efectiva. Nos la dieron de frente. Entonces la aplicamos directamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta tasa no me da, sino que me dan la tasa nominal de 9.6454, ¿sí? Esa que está acá. Nos dan esta tasa. Hacemos estos cálculos y llegamos al valor de 10, ¿no? Y llegamos al valor de 10. Una vez que tenemos el valor de 10, aplicamos todo lo que hemos aprendido, ¿no? Aplicamos todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué razón habíamos dicho que el periodo de pago era anual? Porque este problema está planteado en años, ¿sí? Si hubiera estado planteado en semestres, entonces lo hubiéramos tenido que calcular la tasa efectiva semestral, ¿no? Entonces, esto es el periodo de pago, ¿no? Porque todo el problema está dado en años. Bien. Entonces, lo nuevo que tenemos que aprender es cómo convertir de una tasa nominal a una tasa efectiva, y de ahí todo el resto se aplica exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Bien. La próxima semana, de 8 a 10 de la noche, tenemos la práctica calificada única para las 3 secciones, la sección U, V y la W. El día viernes de la próxima semana tenemos clase normal para hacer más problemas,
para que ustedes consulten lo que han practicado y no hayan entendido, para que queden listos para su práctica del día sábado. Entonces, el próximo día viernes tenemos clase normal para continuar y la práctica calificada será el día sábado de 8 a 10, a las 8 de la noche, 8 de la noche a 10 de la noche. A las 8 de la noche, los primeros 15 minutos, daremos algunas instrucciones y la práctica estará comenzando a las 8:15. Profe, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿sí te escucho? ¿La práctica va a ser desarrollada a mano o Sí, es va a para ser marcar? desarrollada a mano. ¿Se puede, Puede ser desarrollada a mano como puede ser para marcar. Todavía no lo tengo decidido. pero se puede usar Excel o todos los cálculos tienen que ser manuales? Yo no me voy a enterar si usas Excel porque yo no te voy a poder mirar. Así que tú eres libre. Pero para mí, no puedes usar Excel. Ahora, si tú lo usas, para mí, ¿qué tienes que hacer? Lo que estás viendo acá. Claro, el gráfico y la expresión más que todo, ¿no? El diagrama de flujo, Ajá. el planteamiento y la respuesta de frente. ¿Cómo la Claro. sacaste? Yo no lo sé. A mí no me tienes que poner acá ninguna anotación del Excel, porque yo no te tengo que calificar el Excel. El Excel es un instrumento para el cálculo. Lo que yo te voy a calificar, el planteamiento. Si tú sabes el planteamiento, sabes el problema. A mí no Claro. me interesa que sepas o no sepas Excel. Así que eso es lo que tienes que hacer. Y todo lo ponemos así en ¿Alguna notación, pregunta? profe. Todo lo ponemos en Perdón, notación. Con los factores lo la ponemos. notación. Con los factores. Por eso, diagrama de flujo, planteamiento con notación de factores, no con fórmulas, con notación de factores. Y la respuesta. Es todo Ya, lo que profe. tienes que hacer. Ya, profe, listo. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, gracias. Hasta la próxima semana.